la producción pues es importante y tenemos que tomarlas en cuenta. Entonces, como les comentaba, vamos a ver desde la anatomía, la fisiología, la propedéutica y algunos conceptos que es importante que conozcan antes de ver las patologías en sí. Ya les comentaba que estas patologías digestivas ocupan un lugar relevante debido a que se presentan con bastante frecuencia y pues ocasionan pérdidas económicas cuando estas no son diagnosticadas oportunamente. Es muy común que en ciertas patologías, como por ejemplo la reticulitis traumática, pues no se diagnostiquen de forma adecuada. Y esto obviamente va a retrasar el tratamiento. Y cuando esto ocurre, muchas veces los animales terminan siendo desechados. Lo que pudo haber sido corregido en su momento, pues terminó en un animal en el rastro. Entonces, las enfermedades digestivas las podemos clasificar en dos de forma general, como aquellas que tienen su origen en el tracto digestivo. Hablando, por ejemplo, de la impactación ruminal, de la acidosis, de la alcalosis, o aquellas que son secundarias, que en donde pues está el origen en otras enfermedades, como por ejemplo la mastitis, las neumonías, los trastornos puerperales o los metabólicos. Estas enfermedades pues, lo que van a hacer es afectar el sistema nervioso vegetativo del aparato digestivo y por lo tanto se va a presentar a lo mejor una indigestión o una impactación. Obviamente lo importante en este caso sería tratar la enfermedad primaria, llámese mastitis, neumonía, y una vez que corrijamos estas enfermedades primarias, se va a corregir el problema secundario del aparato digestivo. Cuando nosotros hacemos la exploración del aparato digestivo, tenemos que hacer una exploración de forma general. Hay que no solamente llegar y revisar al animal, hay que preguntar cómo es su apetito, cuál es el tipo de alimentación o de alimento que estos prefieren cuando tienen ciertos problemas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando hay una acidosis ruminal, pues el concentrado no lo quieren, tienen una predilección por el forraje. Entonces es importante preguntar qué tipo de alimento es el que prefieren consumir, cómo es el consumo de agua, si esta agua está limpia o cómo es, su rumia, si es frecuente, si tiene el tiempo de rumia normal o la ha visto disminuida, si es continua o es interrumpida, cómo es su defecación. Aquí el estiércol es muy importante. La defecación nos va a establecer si hay una buena digestión o su digestión es incompleta o mal digeridas las heces, bueno, el alimento, y obviamente las heces van a salir a lo mejor con trozos grandes de forraje o concentrado, ¿no? Ya haciendo una exploración especial del tracto digestivo, pues hay que revisar cómo está la cavidad bucal, y la faringe, que es lo primero que nosotros debemos de revisar, cómo es el esófago, los preestómagos y el abomazo, cómo se encuentran, los intestinos, la pared de la cavidad abdominal, y pues aquí también debemos incluir el hígado. Obviamente, dependiendo de los antecedentes, pues es la exploración especial que vamos a realizar, ¿no? Porque si estamos viendo a lo mejor un timpanismo agudo por una obstrucción, pues ya no vamos a revisar hígado, ni tampoco vamos a revisar los intestinos, ¿no? Cuando es evidente la patología que tiene el bovino. Sin embargo, debemos de tomarlo en cuenta. De las enfermedades que llegan a afectar principalmente la boca, pues tenemos a la actinobacilosis.
Esta pues va a afectar principalmente lo que es la lengua y los tejidos blandos de la boca. Esta patología está ocasionada por una bacteria gram negativa que es el Lactobacillus lignieresi. Ajá. Tenemos que, para que este agente afecte el tracto digestivo, la boca principalmente, pues tiene que haber una lesión en el tejido, en la boca, ya sea la lengua, los carrillos, ajá. ¿Por qué? Porque esta bacteria es habitante normal de la boca y del rumen, ajá. Pero si no hay estas lesiones, no va a afectar la boca. Ajá. Cuando hay estas lesiones, pues obviamente lo que se genera es una inflamación y el cuadro clínico se va a caracterizar por la salivación excesiva. Aquí, pues, esta inflamación va a impedir que haya una deglución, va a haber incapacidad para deglutir. El animal va a presentar obviamente dolor. La inflamación va a ser principalmente de la lengua. Ajá. También va a estar inflamada la laringe y el área submandibular. Y estos animales pues presentan fiebre. Aquí estamos observando en esta presentación, esta imagen del doctor Jesús Chávez, quien nos envió esta imagen. Voy a hacer el acercamiento y ustedes me pueden comentar qué es lo que están observando en esta imagen, qué es evidente. La inflamación del área submandibular, doctora. Así es, la inflamación que hay en esta área submandibular. Obviamente, cuando nosotros vemos un animal aquí, pues tenemos que hacer la exploración, ¿no? Y hacer ciertos diferenciales. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿con qué pudiéramos llegar a confundir esta inflamación submandibular? ¿Edema? Con un edema, ajá. ¿De qué origen el edema pudiera o qué estaría provocando el edema? ¿Alguna insuficiencia cardíaca? Pudiera llegar a ser alguna insuficiencia cardíaca. Muy bien, Néstor. ¿Algo más con lo que habría que hacer el diferencial, aparte de todas las enfermedades cardíaco-congestivas? Linfadenitis. Pudiera llegar a ser la linfadenitis. Ajá, ¿qué más? Más que la linfadenitis, bueno, la leucosis, ¿no? Fasciola hepática. Fasciola hepática principalmente. Muy bien, Saúl, ¿verdad? Sí. Es importante porque una de las principales o de los principales patologías con el que hay que hacer el diferencial, pues es con la fasciola hepática. Obviamente, pues ya una vez que nosotros hacemos la exploración de la cavidad oral y que observamos estas lesiones, pues podemos dar el diagnóstico inmediatamente. Bueno, otra situación que nos ayuda pues es la presencia de la fiebre, ¿no? Porque en el caso de las enfermedades cardíaco-congestivas y las enfermedades parasitarias, como la fasciola, pues no causan un cuadro febril. Bueno, aquí estamos viendo un cuadro clínico atípico de esta enfermedad, en donde puede llegar a afectarse los ganglios linfáticos. Vean aquí cómo hay una debridación, una pérdida de continuidad en el área ganglionar. Vean cómo se observan. Entonces, bueno, aquí pues hay que tomar en cuenta que también podemos tener este tipo de presentación. El diagnóstico, pues lo vamos a hacer con base al cuadro clínico de la inflamación submandibular, la inspección de la cavidad bucal, que es la que nos va a determinar la presencia de las lesiones, y el dolor a la palpación. Siempre es importante que nosotros hagamos el diferencial con patologías de tipo nervioso, como es la
la rabia. Voy a ver si corre este video, pero si no corre de todos modos, bueno, aquí este video ya lo habíamos visto. Hay que recordar que las enfermedades de tipo nervioso, como es la rabia, genera una salivación excesiva. Ajá, y es un signo clínico en común que tiene con la actinobacilosis. Entonces es importante que nosotros realicemos ese diagnóstico diferencial, que cuando veamos esa salivación, pues también tomemos en cuenta otros aspectos clínicos o signos clínicos que nos ayuden a diferenciarlo y no llegar inmediatamente a revisar la boca, corriendo el riesgo de pues contraer la enfermedad. Ajá, y obviamente siempre que vayan a hacer la revisión de la boca, pues utilizar guantes. Ajá. Obviamente, la actinobacilosis tiene otros signos clínicos, principalmente, como ya le decíamos, la inflamación submandibular, cosa que no se presenta en la patología de rabia. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta esta parte. Bueno, en cuanto a los linfonodos que presentan esa debridación, pues lo que vamos a encontrar pues son piogranulomas, lesiones piogranulomatosas, abscesos firmes, pálidos, que contienen pues así como un tejido tipo arenoso. Aquí estamos observando cómo hay un cambio de coloración, se observan amarillos, y si nosotros los tocamos, pues tienen esa consistencia o ese contenido arenoso. Ajá. Obviamente son focos necróticos llenos de pus, y estos van a estar, pues, una pus desde blanquecina hasta amarillenta. El tratamiento de esta patología, pues, es principalmente con yoduro de sodio. Ajá, se aplica vía intravenosa en una dosis de 70 miligramos por kilogramo, diluido en una solución al 10 o al 20%. Ajá. Hay que dar el tratamiento con antibióticos, principalmente la penicilina streptomicina, en una dosis de 11.000 a 22.000 unidades internacionales por kilogramo. También podemos utilizar la enrofloxacina o algún otro antibiótico como el ceftiofur, la ampicilina, el clorfenicol. Sin embargo, bueno, la penicilina y la streptomicina serían los de primera elección. Y obviamente, ¿no? Pues dar desinflamatorios para disminuir la inflamación submandibular. Ajá. Y aquí podemos utilizar desde los AINES hasta los esteroidales. Ajá. ¿De qué va a depender esto? Pues si el animal está gestante o no, y también el grado de depresión que este llega a presentar. Ajá. Entonces, bueno, este es el tratamiento para la actinobacilosis. Aquí, bueno, dentro de la prevención, pues hay que evitar los forrajes duros y los objetos que puedan llegar a lesionar la mucosa oral o de la lengua, que provoquen, pues obviamente, la invasión de esta bacteria. Otra de las enfermedades que puede llegar a presentar la boca es la actinomicosis. Esta es una enfermedad infecciosa que afecta las estructuras óseas, principalmente de la mandíbula. También es otra de las patologías con las que habría que hacer un diferencial principalmente. Aquí, pues, la causa es el Actinomyces bovis. Es una bacteria gram positiva, no capsulada. Tiene la característica de que forma filamentos ramificados. Y, bueno, puede contaminarse, obviamente, la lesión con otras bacterias. Dentro de la patogenia de esta actinomicosis tenemos que el germen es igual flora normal de la boca, de la faringe y del tubo digestivo. Al igual que la actinobacilosis, pues es una bacteria oportunista que invade tejidos más profundos de la mandíbula. Ajá, aquí no afecta nada, no afecta los tejidos blandos, sino afecta el tejido óseo. Y esto pues igual a través de heridas, ¿no? Esto también lo comparten.
Aquí esta bacteria lo que ocasiona es una osteomielitis, ajá, y provoca también la disminución de la densidad del hueso. Ujú. Por lo tanto, pues son mandíbulas que pueden llegar a fracturarse. Ajá. Esta invasión bacteriana va a formar áreas necróticas con pus espeso, ajá, mucoide con contenido de granulomas caseiformes y obviamente forma colonias que tienen un aspecto de gránulos de azufre, ujú, tienen una coloración amarillenta. Aquí lo que ustedes van a encontrar son abultamientos duros, es fijo e indoloro, ajá, al inicio. Posteriormente, pues obviamente los animales presentan dolor. Después, estos agrandamientos, estos abultamientos se fistulizan y drenan esa pues, sustancia o ese líquido así como amarillento. Obviamente, a veces puede llegar a involucrar a los dientes y obviamente esto va a generar dolor al masticar. Y pues por el dolor el animal va a tener pérdida de peso. Ajá, aquí voy igual a hacer un acercamiento. Vean aquí cómo se observa el abultamiento. Si ustedes ven esta imagen, ¿qué tendrían que descartar? Si lo ven así a simple vista y no hacen una exploración, ¿de qué pudieran llegar a pensar que es esto? Actinobacilosis. Pues no una actinobacilosis porque no hay una inflamación submandibular, pero ¿qué pudiera llegar a ser? ¿Fasciola? No, pues en la fasciola tampoco, la fasciola no genera estas lesiones. ¿Un absceso? Un absceso, Néstor, ajá, hay que descartar la presencia de abscesos. Ajá, hay ocasiones que se pican lo que es pues parte de la cara y pudieran llegar a formarse abscesos, ajá, o el piquete a lo mejor de alguna araña, ajá. También originan la presencia de abscesos. Aquí en el chat comentan que la linfadenitis gaseosa, bueno, la linfadenitis gaseosa se presenta en los ovinos, ajá. Aquí pues habría que hay que hacer el diagnóstico diferencial, perdón, con lo que es la leucosis bovina, ¿no? Algún ganglio aumentado de tamaño que se lesionó y pudo haber debridado. Ajá. Entonces, principalmente hay que hacer esos diferenciales. Ajá. Obviamente, al momento de nosotros hacer la exploración, pues lo que vamos a encontrar pues es el adelgazamiento del hueso, las lesiones bucales, ajá, que nos estén indicando esta enfermedad. Aquí, como les decía, pues la inflamación está ubicada en el hueso y vamos a observar pus espeso, ajá. El líquido que se drena tiene un aspecto como de miel espesa, que presenta gránulos de color blanco amarillento. Ajá. Eso es lo que les va a ayudar a determinar el diagnóstico. Ujú. Obviamente pueden posteriormente hacer un histopatológico, ajá, y pues lo que van a observar son esas colonias en masa rodeadas de células inflamatorias. Ujú. Esto es lo que ustedes van a observar, estas son las colonias en masa. Ya. Ujú. Todas estas. Aquí vamos a ver un pequeño video. Me parece que sí lo tengo vinculado. No, se desvinculó. Bueno, se los paso más tarde, porque no, se volvieron a desvincular. Bueno,
En el tratamiento, pues aquí hay que considerar algunos aspectos, sobre todo que pues la lesión está en hueso, por lo tanto el tratamiento pues no es efectivo si las lesiones se reportan de forma tardía, cuando ya no hay vuelta atrás. Ajá. Aquí, pues, en el caso de las lesiones locales, pues se van a tratar con soluciones yodadas, ajá, como es el yoduro de sodio por vía intravenosa, ajá, o el yoduro de potasio por vía oral, ajá. Aquí también pudieran llegar a utilizar la isoniazida, ujú, y pues siempre a acompañar con un antibiótico. Principalmente aquí pues, utilizamos igual la penicilina streptomicina durante 1 a 2 semanas. Ajá. Como les decía, aquí lo importante es dar un tratamiento oportuno, porque si la lesión hacia el hueso ya está muy avanzada, en donde ya tenemos un problema de osteomielitis, pues estos animales terminan en el rastro. Esas son las patologías que se presentan comúnmente en la boca. Ajá. En cuanto a las obstrucciones esofágicas, pues estas están ocasionadas por la ingestión de cuerpos extraños, principalmente frutas, bolos de fibra y algunos tubérculos como la remolacha. Ujú. Generalmente, bueno, al menos aquí en las zonas templadas es menos frecuente tal vez, es más común hacia las zonas tropicales que ocurran estas obstrucciones por el consumo de frutas como la naranja, como el mango, o como esta que estamos observando aquí en esta imagen, que se llama cuatecomate. Ujú. Es una fruta que se da en un árbol y los animales tienden a consumirla. Ujú. Entonces, bueno, obviamente por su tamaño, los bovinos, pues no, ellos no muerden y no la parten, la tragan así y muchas veces se queda atorado en el esófago. Como ya les decía, pues el bovino tiene la característica de que deglute sin masticar y eso es lo que ocasiona estas obstrucciones. Lo que vamos a encontrar en estos animales, pues es el tialismo, la depresión, va a haber reflejo de deglución y pues lo principal es la producción del meteorismo. Esto es lo que nos hace que nosotros debemos actuar de forma rápida, porque si no el animal puede llegar a morir por la asfixia provocada por el meteorismo. Obviamente los movimientos ruminales van a estar disminuidos y muchas veces pues los animales van a regurgitar por la boca si estos quieren seguir comiendo, ¿no? Si siguen comiendo, pues como no hay un paso de la boca por medio del esófago hacia el retículo, pues todo lo que consuman lo van a regurgitar. Puede haber presencia de alimento en hollares y también agua. El diagnóstico es fácil de hacer, prácticamente lo vamos a hacer igual con base al cuadro clínico y la imposibilidad de pasar la sonda esofágica ya que tropieza con el objeto obstructivo. Muchas veces, pues a nivel del esófago, del trayecto del esófago, podemos observar pues la fruta que está haciendo la obstrucción. En cuanto al tratamiento, pues tenemos 2 alternativas. Está el sondeo esofágico y el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento por sondeo, aquí la finalidad que tiene este sondeo es desplazar el objeto obstructivo hacia el rumen. Ajá. Este sondeo pues debe de ser rápido con una sonda pues amplia que nos permita empujar esa fruta. Cuando no conseguimos esto a través de la sonda, otra alternativa sería hacer primeramente la esofagotomía con la finalidad de igual quitar la fibra o la fruta que está obstruyendo. O la otra opción, si el nivel a donde se quedó la obstrucción no es fácil realizar la esofagotomía,
podemos hacer, tenemos la alternativa de hacer la rumentomía y hacer también un sondeo, pero inverso. Ajá, en lugar de sondear de la boca hacia el retículo, lo que vamos a sondear es del retículo hacia la boca. Ajá, con la finalidad igual de desplazar ese objeto obstructivo. Bueno, como les decía, bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario hasta aquí en cuanto a estas patologías que acabamos de ver. No, doctora. Ok, entonces vamos a hablar ahora un poco de la anatomía, la fisiología y la semiología de los compartimentos gástricos. Como ya les decía, es importante que nosotros hagamos este recordatorio. Ajá. Aquí iniciamos con esta frase del doctor Ennio Seren, que creemos que es muy importante. Y este dice que pues el conocimiento de la proyección topográfica de los estómagos sobre la superficie externa del cuerpo es requisito para efectuar los exámenes propedéuticos y para la aplicación de las técnicas terapéuticas. Es muy importante que nosotros recordemos la anatomía perfectamente de estos compartimentos y cómo es su función, porque con base a ello vamos a primeramente establecer si hay una patología, bueno, que si hay una alteración y qué tipo de alteración hay, y con base a eso pues dar un tratamiento y hacer la prevención. Ajá. Si nosotros no tomamos en cuenta la anatomía y la fisiología, pues muchas veces caemos en errores y solamente damos tratamientos pues que son pues sintomatológicos y que obviamente no van a corregir las patologías, ¿no? Cuando nosotros llegamos a un establo, pues lo primero que observamos o lo que vemos pues es esto, ¿no? Es pues las vacas pues en su exterior, a lo mejor lo que podemos ver es su condición corporal, cómo se encuentra su glándula mamaria, cómo es su aspecto, si están tristes, si están alertas, si hay una deshidratación, si el pelo está hirsuto, si está lisito, como en este caso, ajá. Sin embargo, no solamente debemos de pensar en todos esos aspectos externos, sino también debemos de conocer cómo es que se encuentra por dentro. Ajá. Sobre todo cuál es la ubicación de todos los órganos. ¿Por qué? Porque nos ha tocado muchas veces que cuando llegamos a los establos, pues no saben en dónde se encuentra el rumen, no saben en dónde se encuentra el retículo, el abomazo, etcétera, ¿no? Entonces es por eso que nosotros decidimos hacer un repaso rápido de la anatomía. Ajá. Entonces, cuando nosotros vemos la vaca, tenemos que pensar que el rumen pues lo vamos a encontrar del lado izquierdo, ajá, que está constituido por un saco dorsal y un saco ventral, que el retículo se encuentra por delante de este, ajá, y que lo único que lo separa la cavidad abdominal de la caja torácica, del tórax, pues es el diafragma, ¿no? Entonces es importante también saber en dónde vamos a hacer las exploraciones, porque muchas veces cuando vamos, les decía ya, pues les pedimos explorar el rumen y están hasta esta área, ¿no? Cuando el área de exploración es aquí, en la fosa paralumbar izquierda. Ujú. El rumen, pues es los pocos, bueno, el órgano digestivo que podemos explorar directamente porque tiene un contacto directo con la pared abdominal y pues su exploración es accesible. Ajá. Además que en esta área donde se está marcando aquí, pues obviamente es el área en donde podemos hacer la exploración, pero también podemos hacer los abordajes quirúrgicos. Entonces es importante nosotros tener en mente esto. Ajá. Si nosotros nos vamos más hacia adelante, pues lo único que vamos a encontrar pues es los órganos del tórax, ¿no? Obviamente lo que vamos a escuchar pues es la respiración, pues principalmente, ¿no?
Ese es en cuanto al lado izquierdo. Ajá, el lado izquierdo, pues, tiene el rumen prácticamente en su totalidad, y en esta área, pues, lo que vamos a encontrar, pues, es el retículo. Ajá. Del lado derecho, pues, hay que considerar otras vísceras, en general, pues, todas las asas intestinales, el ciego, ajá. Aquí estamos observando pues también a lo que es el abomaso. Y aquí hay que recordar que pues da origen al aumento menor, ajá, y al aumento mayor. Ajá. También hay que considerar que pues de este lado tenemos al hígado. Acá en esta imagen no salió, pero pues también hay que contemplar que en esta área vamos a encontrar al vaso. Ajá. Como ya les decía, en una vista lateral izquierda, lo que vamos a encontrar principalmente es el rumen, el retículo, y en muy poca proporción lo que es el abomaso. En una vista lateral derecha, pues igual vamos a encontrar pues parte del rumen. Sin embargo, aquí pues lo que más vamos a encontrar son las vísceras. Vamos a encontrar también parte del retículo, en su totalidad al omaso y al abomaso. Ya les decía pues que las vísceras, todo el tracto digestivo está pues envuelto en el aumento ya sea mayor o menor. En el caso del aumento mayor, pues tiene dos láminas, una lámina externa, obviamente esta va a pues prácticamente envolver todo el tracto digestivo. Ajá, va desde la curvatura mayor hasta donde eh, pues se hace la división del saco dorsal del rumen y el saco ventral. Ajá. Y una lámina interna que envuelva únicamente las vísceras y va al lado contrario de lo que es pues igual la división entre el saco dorsal y el saco ventral del rumen. Esta estructura del aumento mayor es muy importante que nosotros la recordemos, sobre todo cuando vamos a hacer la corrección de patologías como el desplazamiento de abomaso. Aquí estamos observando pues este aumento mayor. Hay que recordar que el aumento mayor sale de la curvatura mayor del abomaso y el aumento menor de la curvatura menor del abomaso. Y en el caso del aumento menor, va del abomaso a lo que es el hígado, la parte visceral del hígado. Aquí, bueno, aquí sí ya sale el vaso. Este es un órgano importante que debemos de considerar. Sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos las técnicas no invasivas para la corrección del desplazamiento de abomaso, pues hay que evitar lesionar este órgano. Entonces hay que recordar que se encuentra del lado izquierdo. Y aquí pues estamos viendo cómo se inserta el aumento mayor en esta división del saco dorsal y ventral de lo que es el rumen. En cuanto a la mucosa de estos compartimentos, pues hay que recordar que en el retículo pues tenemos una mucosa reticular que tiene la característica de formar tipo paneles. Esta tiene la finalidad de pues hacer la separación de las fibras, y obviamente aquí es donde inmediatamente caen siempre los objetos punzocortantes. Ajá. En el caso del rumen, pues su mucosa es papilar, va a tener la consistencia como de una toalla. Cuando tenemos patologías como la acidosis ruminal o la alcalosis, pues no van a observar estas papilas. Obviamente, pues estos dos compartimentos tienen una fuerte relación, una estrecha relación, y pues muchas veces pues el forraje está pasando de un lado a otro.
Ya les decía que, pues, en el caso del retículo, este tiene una estrecha relación con lo que es el tórax, y lo único que los divide es el diafragma. Es por eso que, pues, es muy fácil que los objetos punzocortantes lleguen a causar una retículo-pericarditis traumática por la estrecha relación que hay del corazón con el retículo. En cuanto al omaso, bueno, hay que recordar que pues este está constituido por unas hojas, también es conocido como libro. Ajá. Tiene bastantes papilas y su función es la absorción de los líquidos. Y en el caso del abomaso, pues es el estómago verdadero de los bovinos. Aquí ya hay una digestión ganglionar, no ganglionar, una digestión a base del ácido clorhídrico, ajá. Es glandular, esta es el estómago verdadero, ajá. Y pues la irrigación, ¿no? Y la inervación. Aquí pues hay que recordar que hay enfermedades como el síndrome de Hoflund, que puede tener alteración de estas ramas nerviosas. Ajá. Nervio vago tiene ramas tanto ventrales como dorsales, ajá, y que son las que se encargan de dar motilidad al rumen, y que si este llega a tener alguna lesión, pues obviamente va a haber manifestaciones clínicas de los compartimentos gástricos. La irrigación, pues bueno, sería importante si conocerla si nosotros llegamos a hacer alguna cirugía, sobre todo pues para evitar darle a estos grandes vasos que pueden pues afectar la irrigación pues, de estos preestómagos y el estómago. Cada estómago hay que recordar que tiene motilidad propia, ajá, y hay un complejo coordinado de los estómagos, principalmente de lo que es la rumia y el eructo. Ajá. Si no hay una coordinación, pues obviamente no se lleva a cabo. Ajá. La rumia es lo más importante tal vez en los bovinos y obviamente en todos los rumiantes, porque esto nos va a ayudar a determinar el estado de salud del bovino. Ajá. Pues el nervio vago es el que domina la motilidad del sector retículo ruminal, como ya lo observamos, y pues está subordinado a la integridad anatómico-funcional de lo que son los estómagos. Ajá. Cuando hay una enfermedad, pues obviamente hay que considerar que pues puede haber una alteración en este nervio. Y obviamente muchas veces hay que pues descartar una lesión a nivel de este nervio vago principalmente. Si la rumia se anula, deberá encontrarse la causa y eliminar con un tratamiento eficaz. Por ejemplo, si tenemos un problema de impactación ruminal, pues aquí normalmente la impactación la causan pues alimentos fibrosos o dietas altas en concentrados. Entonces hay que quitar ese tipo de forrajes indigeribles o la alta dieta en concentrados para que se restablezca la rumia. Obviamente la rumia también se ve alterada o muchas veces llega a desaparecer, ajá, cuando hay cualquier otra enfermedad, por ejemplo mastitis, metritis, pero cuando se da tratamiento a esas enfermedades, pues la rumia muchas veces de forma sola vuelve a aparecer. Ajá. La rumia es importante que la conozcamos, cómo es que funciona, cómo es que se lleva a cabo. Ajá. Y primeramente pues tenemos a la masticación. Ajá. Aquí los alimentos sufren una masticación breve. Ajá. Y el bolo es enviado al rumen. Posteriormente, ya que hayan consumido todo el alimento y el forraje, ocurre la regurgitación. Este es cuando vamos a observar nosotros la rumia. Lo que vemos es un bolo que es enviado a la boca
y ocurre la segunda masticación. Ajá. Aquí el bovino lo que hace es el triturado del bolo. Vamos a ver cómo están moviendo la boca, como si estuviera masticando chicle. Y una vez que ya está listo, pues el bolo es enviado al rumen y al retículo para su predigestión. Ajá. Si ya tienen el proceso adecuado, pues el bolo es enviado a lo que es el omaso y al abomaso para su digestión. En cuanto a la eructación, pues este es importante porque a través del eructo es como se eliminan los gases. Si hay un problema en el eructo, pues obviamente vamos a tener patologías como es el timpanismo. Aquí vamos a tener pues esta expulsión de gases que se acumulan en el saco dorsal del rumen. Aquí pues este eructo se da porque hay receptores en el cardias que reciben un estímulo por variación de presión de gas en el rumen. Ajá. Se va a contraer el rumen y de forma caudocefálica que conduce hacia el cardias esa presión y se libera el gas. Ajá. Ahora sí se apertura el cardias y hay una relajación de lo que es el esfínter del esófago y pues disminuye la presión intrarruminal y se elimina ese gas. Obviamente si no hay esa estimulación del cardias o hay una obstrucción, pues esa eliminación de gas no se da. Como consecuencia, pues tenemos el timpanismo. Hay funciones y disfunciones del rumen, principalmente hay que tomar en cuenta esto porque pues obviamente el metabolismo ruminal va a proveer la mayor fuente de energía y está en relación con los procesos metabólicos del animal. Si nosotros no conocemos cuál es la función del rumen, pues obviamente no vamos a establecer las disfunciones y si nosotros tenemos una alteración en el rumen, pues lo vamos a ver reflejado inmediatamente en el aspecto de los animales. Por ahí, Samantha, creo que tienes abierto tu micrófono. No sé si lo pudieras apagar o quieres hacer algún comentario. Ah, se me activó, perdón. Ok. Entonces, las funciones del rumen, pues es la fermentación, principalmente, pues obviamente de los carbohidratos. Y esta fermentación se hace por medio del ácido acético y, bueno, la producción de ácido acético, propiónico y butírico. Estos ácidos grasos, pues lo que hacen es cubrir las necesidades tanto de energía en los bovinos, ¿no? Si no hay esa formación de ácidos grasos volátiles, pues el bovino no pudiera adquirir esta energía. Otras funciones que tiene el rumen, pues es la degradación y la síntesis de las proteínas en la dieta. Aquí, pues en el rumen hay una absorción parcial. Lo importante aquí, pues es la desintegración del exceso de proteínas de la dieta con producción de amoníaco y obviamente, pues los rumiantes son de los pocos que pueden hacer esta absorción a nivel de rumen. Pues obviamente los carbohidratos sufren una fermentación microbiológica en lo que es de la dieta y esta fermentación pues la vamos a ver reflejada en la formación de gas en el rumen y pues la absorción de los nutrientes. En cuanto a la composición de la grasa corporal y de la leche, pues esta también está determinada por la actividad ruminal. Si no hay un buen funcionamiento del rumen, pues obviamente la grasa corporal pues no va a haber una buena acumulación y también esto lo vamos a ver reflejado en los sólidos totales de la leche. El rumen también tiene la función de hacer la síntesis de las vitaminas, y esto se debe a la actividad microbiana que suplementan a la alimentación. ¿Cuáles son las vitaminas que sintetiza el rumen?
Vitaminas del complejo B por metabolismo de la microbiota. Como las vitaminas. Así es, son las vitaminas del complejo B. Ajá, entonces cuando nosotros tenemos un problema a nivel del rumen, pues estas vitaminas no se sintetizan y es cuando nosotros tenemos que administrarlas para que haya una buena recuperación del animal y obviamente lo más pronto posible pues recupere su función. Ajá. Hay muchos trastornos que pueden llegar a ocasionar disfunciones ruminales, como son la conversión de materiales inocuos, aquí nos referimos a las sustancias tóxicas, y por ejemplo, la intoxicación por nitratos. Ujú. También tenemos disfunciones originadas por la fermentación rápida de los carbohidratos, porque aquí hay formación de ácido láctico y obviamente por consecuencia la acidosis. Dentro de los exámenes que nosotros, o la exploración que nosotros debemos de realizar, está el examen del líquido ruminal, y pues nos ayuda a determinar el pH. De esa forma nosotros podemos determinar si hay un problema de acidosis o de alcalosis ruminal. También podemos medir la actividad de la flora ruminal, aunque esto normalmente no es muy común que se haga. Cuando se llega a medir esta actividad de la flora ruminal, se llega a hacer sobre todo cuando estamos, pues, obviamente monitoreando o llevando a cabo la evaluación de la absorción de nutrientes o cómo es que se degrada ciertos alimentos. Es muy importante, pues, esto normalmente se lleva a nivel de laboratorio. Lo más práctico, pues, es la determinación del pH. Para extraer el líquido ruminal o hacer su obtención, pues debemos de tener a la mano pues este extractor de líquido ruminal, y obviamente pues esto se hace a través del sondeo. Pues necesitamos el abrebocas, lo que es pues el nariguero y este extractor de líquido ruminal. También este extractor pues sería eficaz tenerlo, sobre todo cuando tenemos alteraciones patológicas. Podemos repoblar la flora ruminal pues con flora ruminal sana, extraída de animales que están aparentemente sanos. Entonces pues este extractor pues es bueno tenerlo a la mano. Para llevar a cabo el diagnóstico de las enfermedades digestivas, pues es necesario considerar pues siempre lo que es la complejidad de la fisiología y la patología y las patologías del tracto digestivo. Sobre todo porque cuando se presentan las patologías, pues no van a afectar únicamente al rumen o únicamente al abomaso, sino afectan a todos los compartimentos y a todo el tracto digestivo. ¿Por qué? Porque estos guardan una estrecha relación. Esa relación pues es anatómica y obviamente fisiológica. Obviamente pues hay órganos que su exploración únicamente es parcial y es indirecta. Hay algunas, como por ejemplo el abomaso, que si no tienen una patología, pues no los podemos explorar, incluyendo también, por ejemplo, al hígado, ¿no? En cuanto a la semiología, aquí siempre es importante tomar en cuenta la historia clínica, cuál es el tipo de alimentación, cuáles son los agentes tóxicos o los cuerpos extraños que puedan llegar a estar presentes. Hay que tomar en cuenta pues siempre las constantes fisiológicas y las características de las heces. Hay que ver si estas constantes fisiológicas están alteradas, por ejemplo, si hay fiebre, si la frecuencia cardíaca y respiratoria están aumentadas, si los movimientos ruminales están disminuidos. Las heces, pues si son fluidas, si están compactas, si están mal digeridas, si presentan moco o sangre. Igual, lo importante observar la silueta abdominal,
Esta silueta abdominal pues hay que observarla siempre desde atrás del animal y a cierta distancia, y pues esto nos va a, pues, a llegar a determinar si hay una distensión abdominal unilateral, si es bilateral, si es simétrico o asimétrica esa silueta. Ujú. Aquí estamos observando las siluetas. Aquí en el número 1 pues se marca de forma normal. Vean cómo pues no hay una alteración. Sin embargo, cuando por ejemplo tenemos un problema de meteorismo ruminal, pues tenemos esta pues, silueta distendida en el saco dorsal, bueno, en la parte dorsal de lo que es la cavidad abdominal. Ajá. En el caso del síndrome de Hoffmann, pues tenemos una distensión del lado izquierdo en la parte dorsal y también una distensión en la parte ventral del lado derecho. Ajá. Ya vamos a ver cada una de estas patologías. Y bueno, cuando también tenemos un problema de ascitis, pues tenemos la distensión de la pared ventral del abdomen de ambos lados. Ajá. Entonces, muchas veces con el hecho de pararnos detrás del animal, podemos establecer las patologías que están presentes en el ganado. La exploración de la pared y la cavidad abdominal pues va a comprender desde la inspección externa, el examen de la tensión, la percusión dolorosa. Ajá. Podemos hacer también la auscultación de los órganos abdominales y el examen de la cavidad abdominal. Aquí pues lo que tenemos que tomar en cuenta pues son pues estos métodos propedéuticos, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Ajá. Todos los podemos hacer. En cuanto a la inspección, pues es fundamental porque esto nos va a permitir ubicar hacia dónde se dirige la exploración para determinar la causa de la enfermedad. Ajá. Hay que aprender a valorar pequeños detalles que nos pueden llevar a establecer el diagnóstico, ¿no? Ahorita pues hablábamos de la silueta abdominal y obviamente esa silueta pues se tiene que hacer por la inspección. Ajá. Aquí en la inspección, pues podemos observar si el animal presenta dolor, ajá, si tiene una distensión del cuello, si la cabeza está dirigida hacia abajo, si tiene el dorso pues arqueado, si tienen los codos dirigidos hacia afuera, ajá. Podemos observar si hay una obstrucción esofágica, si hay, por ejemplo, como en este caso, pues una dilatación de la yugular, ajá. Podemos observar la expresión facial de dolor. Entonces, la inspección es muy importante, no solamente para el diagnóstico de las patologías digestivas, sino para todas las patologías en general. Las manifestaciones de dolor que nosotros podemos encontrar, pues las vamos a diagnosticar pues haciendo pruebas de sensibilidad y reactividad al dolor, como son la prueba de Cal-Schmidt o el pellizco del dorso, que es la que estamos observando aquí. Podemos hacer la prueba de la percusión en la región paragifoidea, que es esta que estamos observando aquí. Pues aquí lo que vamos a hacer pues es colocar el estetoscopio en la tráquea y hacer la percusión en la zona de proyección del retículo. También podemos hacer la prueba del desplazamiento del rumen por palpación rectal hacia craneal. Y obviamente aquí también vamos a escuchar el dolor haciendo la auscultación a través de la tráquea. La percusión y la auscultación simultánea, que son otros de los métodos propedéuticos que podemos integrar para la exploración de los animales, pues esto nos va a ayudar a determinar la presencia de gemidos que nos dirigen hacia al diagnóstico de lo que es la reticuloperitonitis traumática. Ahorita tal vez lo ven ustedes así de forma muy general, pero todo esto que estamos viendo pues es muy importante para poder hacer los diagnósticos. En cuanto a la inspección, pues ya les decía también podemos determinar la presencia de deshidratación. Ajá. ¿Cómo sabemos que un bovino está deshidratado? ¿Qué es lo que observamos en ellos? Ojos hundidos, mucosas resecas.
Así es, principalmente vamos a observar los ojos hundidos, así como lo estamos viendo aquí en esta imagen. Ajá, y obviamente la resequedad de las mucosas. Esto es perceptible a simple vista. Ajá. Obviamente podríamos hacer otras pruebas, como la prueba del pellizco, pero por inspección es lo primero que nosotros vamos a observar. Ajá. Por inspección también podemos ver la distensión de la pared abdominal en el tercio medio. Podemos observar también que las heces pueden estar compactas y escasas, o por ejemplo, si hay un proceso diarreico. Ajá. Podemos observar cómo es el apetito, si este es selectivo o no. Ajá. Y obviamente, si nosotros tenemos todos estos signos clínicos, pues nos va a ubicar que el problema pues está en el tracto gastrointestinal posterior. Ajá. Siempre hay que hacer exámenes o diagnósticos diferenciales, ajá, entre una patología y otra. Por ejemplo, hacer el diagnóstico diferencial entre el desplazamiento, la dilatación y el bulbo nasal. Ajá, hay que hacer también el diagnóstico diferencial entre la dilatación y el vólvulo secal, la torsión intestinal y un problema de peritonitis. Ajá. Todas estas enfermedades pues nos van a dar los signos clínicos que acabamos de mencionar. Entonces, no solamente hay que hacer diagnósticos diferenciales entre estas mismas, sino con las otras patologías. Y eso pues lo vamos a hacer mediante los métodos propedéuticos. Aquí también hay que tomar en cuenta que la palpación rectal es muy importante para hacer la exploración del tracto digestivo. Ajá, el recto es una vía de entrada para hacer la palpación del saco dorsal del rumen, ver cómo es su consistencia, cómo está distendido. Ajá. Inclusive, por ejemplo, en el caso de los timpanismos nos ayuda a diferenciar si el timpanismo es de tipo espumoso, si es de tipo gaseoso. Ajá. Nos permite pues determinar cuál es la consistencia de los órganos pélvicos y abdominales. También nos puede ayudar a determinar la presencia, por ejemplo, de neoplasias o lesiones. Ajá. A través de la palpación podemos palpar, por ejemplo, linfonodos que nos estén indicando la presencia de la leucosis. Ajá. Y pues igual nos ayuda a hacer pues las pruebas de sensibilidad al dolor para lo que es el diagnóstico de la reticulitis traumática. Hay pruebas complementarias que podemos hacer, que muchas veces pues en realidad no las hacemos si nosotros hacemos una buena exploración del ganado con los métodos propedéuticos. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta que tenemos estos otros métodos de diagnósticos, como son la biometría hemática, el examen electromagnetoscópico, los exámenes radiológicos y pues la ecografía. En cuanto a la biometría hemática, pues hablando específicamente de la reticulitis traumática aguda, pues lo que vamos a encontrar pues es una leucocitosis con neutrofilia y linfopenia. En el caso de la reticulitis traumática crónica, pues lo que vamos a encontrar es una eosinofilia y normocitosis. Ajá. En cuanto al examen electromagnetoscópico, pues es un examen que realmente ya en la actualidad no se utiliza, pero que era un tratamiento, un examen que realizábamos para, pues igual hacer la detección de los objetos punzocortantes. Ajá. Como les decía, bueno, ya se ha dejado de utilizar este examen debido a que no solamente identificaba objetos punzocortantes, sino también objetos metálicos que muchas veces no causaban lesión en el tejido. Ajá. Y por lo tanto, pues no era necesario realizar la cirugía pues, para extraer ese tipo de objetos. Ajá. Obviamente este método pues adquiere un valor efectivo cuando se hacen se evalúa con otros métodos de diagnóstico, ajá, como es la prueba del pellizco, como es el empujar el rumen hacia craneal.
Actualmente, pues el examen radiológico también es otro de los métodos efectivos, pues sobre todo para localizar cuerpos extraños, la presencia de abscesos, problemas peritoneales y lesiones al pericardio. Y obviamente por su costo se limita a solo hospitales de instituciones. Aquí estamos observando pues cómo se lleva a cabo cómo está llevando a cabo el examen radiológico en un bovino. Y aquí pues lo que se le diagnosticó pues fue un objeto punzocortante. Vean cómo está aquí el objeto punzocortante pues causando una perforación en el retículo. Entonces, obviamente, pues de esa forma facilitamos el diagnóstico. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta todo el cuadro clínico y hacemos una exploración adecuada, podemos dar el diagnóstico sin el uso de la radiología. Sin embargo, pues obviamente es mucho más fácil pues hacer el diagnóstico con este método. La ultrasonografía, pues ocurre lo mismo. Vean aquí, también es un ultrasonido que se realizó a la zona reticular, y pues aquí también lo que se encontró es un objeto punzocortante. Vean, era un clavo, un tornillo, inclusive vean que se le ven las divisiones del mismo tornillo, es esta parte que se encuentra aquí, todo este. Y pues de esa forma pues hacemos un diagnóstico pues más rápido y preciso. Bueno, pues esos son todos los métodos de exploración, la fisiología, la anatomía, pues que debemos de tomar en cuenta en el ganado bovino, pues para poder llevar a cabo el diagnóstico de las enfermedades. Ahora que ya sabemos eso, pues ahora sí vamos a ver de lleno las patologías de los diferentes compartimentos gástricos. Para ello, bueno, le voy a ceder la palabra al doctor Rafael, quien les va a hablar acerca de esas patologías. Gracias, doctora. Vamos a cambiar la presentación para que yo pueda estarla manejando. Bien, bueno, pues vamos a ver indigestiones. Las indigestiones, pues son procesos que generalmente acompañan a los problemas digestivos. Podemos encontrar una indigestión simple o una indigestión complicada con problemas abomasales, con problemas de ciego o problemas intestinales. Lo que quiero expresarles es que es el primer efecto que vamos a encontrar cuando hay un problema digestivo. Y esto puede ser provocado por errores alimenticios. Cuando se hace el cambio de la calidad y cantidad de alimento, vamos a encontrar la afectación a la flora ruminal. Y entonces esto lleva a una disfunción en la bioquímica del contenido ruminal, que a su vez ocasiona una insuficiencia motriz de las paredes retículo-ruminales, configurando así lo que conocemos como indigestión o una digestión con dificultad. Los factores que alteran la motilidad gástrica son los cambios bruscos en la alimentación, si tienen determinado forraje y es cambiado por otro, o se cambia el suplemento al forraje, que se denomina comúnmente concentrados. Se puede estar utilizando inclusive la misma marca del concentrado, pero se puede haber variaciones de un lote a otro, y entonces eso va a llevar a un cuadro de indigestión. También la ingestión de material fibroso que no puede o impide la motilidad gástrica. Esto ocasiona también indigestión. Otro factor puede ser los cambios en el pH ruminal. Una variación en el pH ruminal siempre va a afectar a su motilidad. Algunas enfermedades infecciosas ya se han citado, por ejemplo, las mastitis, la neumonía, las metritis sépticas, la retención placentaria.
y la hipomotilidad por la hipocalcemia. De esto ya hemos hablado en las clases anteriores. A las indigestiones alimenticias se les puede clasificar de la siguiente forma: por la producción de un meteorismo agudo debido a un exceso de alimentos fermentescibles. Si nosotros tenemos un exceso de alimentos fibrosos que impidan la motilidad del rumen principalmente, vamos a tener una indigestión simple o con impactación si esta es de mayor severidad. El alimento que altera la actividad microenzimática nos va a ocasionar una indigestión con acidosis, alcalosis o toxicosis. Si, por ejemplo, tenemos un exceso de carbohidratos en la alimentación, un exceso de proteínas o nitrógeno no proteico o alguna sustancia que se encuentre en estado de descomposición. Y desde luego la falta de fibra es determinante para que haya una buena, la cantidad de fibra adecuada es importante para que haya una buena motilidad. Si la dieta está carente de fibra, entonces vamos a tener una insuficiencia motriz, que generalmente pues, nos puede conducir a un meteorismo. Entonces, partiendo del error dietético, va a actuar sobre la microflora ruminal y sus actividades micróbico-enzimáticas, que nos va a llevar a tener un contenido ruminal alterado, con estados disfuncionales del proceso digestivo, y esto nos lleva a una falta de motilidad de la pared ruminal y reticular también, lo que va a ocasionar una afectación al resto del tracto digestivo y a las condiciones generales del animal. Ya les explicaba la doctora que si tenemos un problema en retículo, pues esto afecta a todo. Puede ser que tengamos una reticulitis traumática y encontremos una dilatación cecal, por ejemplo, o un desplazamiento de abomaso, y va a afectar al ciego también. Otros factores que pueden afectar o alterar a la motilidad gástrica son las enfermedades infecciosas por la presencia de aminas tóxicas que van a bloquear la conducción del nervio vago. O la hipocalcemia, ya veíamos cuando analizamos esta enfermedad, que el calcio es importante para que se produzca la contracción del músculo liso, y esto puede llevar a una hipomotilidad o atonía del tracto digestivo. Vamos a iniciar viendo de lo más común, que es la indigestión simple. Esta se va a manifestar por una disminución en la intensidad y frecuencia de los movimientos ruminales. El animal baja su consumo de alimento y puede haber un descenso en la producción. La temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria pueden estar normales. El tratamiento generalmente lo hace el productor y desde luego pues va a suspender el alimento que ocasionó el daño y aplicar colinérgicos. Comúnmente aplican colinérgicos por vía oral mediante tomas, con lo que se restablece la motilidad gástrica. Pero si nosotros ya tenemos un cuadro más complicado, entonces tendríamos una indigestión con los signos de la indigestión simple ya citados, pero aquí sí vamos a encontrar alterados ya sea la temperatura, la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca. Podemos encontrar meteorismo, cólico y las heces con características alteradas. Vamos a ver de esto cada una de estas entidades.
El diagnóstico clínico se basa en el cuadro que estamos observando y a la auscultación y percusión de la cavidad abdominal, y también es de una gran utilidad la palpación rectal. En el caso del meteorismo, lo podemos clasificar clínicamente en agudo y crónico. El meteorismo agudo es de tipo gaseoso, o sea, es gas el que está atrapado en el saco dorsal del rumen. Es un meteorismo que le caracteriza ser colectivo, o sea, son varios animales los que se están meteorizando, y su etiología es alimenticia, ya sea que haya una cantidad de forraje ingerido con poca fibra, o que sea fácilmente fermentecible, por ejemplo, leguminosas. En tanto, el meteorismo de carácter crónico, este es espumoso. Aquí el gas no se encuentra aparte del resto del contenido ruminal, que es la parte semisólida y la parte líquida, sino que el gas se encuentra disperso tanto en el líquido como en la parte semisólida. Este meteorismo es de carácter individual. Vamos a encontrar una morbilidad bastante baja y generalmente es provocado por un daño en el nervio vago. En cualquier parte del trayecto del nervio vago puede estar la causa que ocasione este meteorismo, y está vinculado al síndrome de indigestión vagal o síndrome de Hofmann. La etiología de este meteorismo agudo tiene como causas responsables la falta de eliminación del gas. De origen alimenticio, tenemos alteraciones bioquímicas del contenido ruminal que ocasionan hiperproducción de gas, y también la falta de motilidad gástrica. La hipocalcemia por una insuficiencia motriz de la pared ruminal, o una obstrucción esofágica que va a impedir la eliminación del gas. La patogenia es la siguiente: una alimentación a base de hierba tierna, carente de fibra, que no promueve la motilidad gástrica, va a incapacitar el reflejo del eructo y la producción de saliva, habiendo como consecuencia una acumulación de gas libre en el rumen. Aquí podemos ver en esta imagen la distensión de la fosa paralumbar izquierda, que inclusive es bilateral. Vean cómo está la distensión a todo la parte lateral de la pared abdominal, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. El animal va a manifestar inquietud y cólico porque el contenido gaseoso del rumen va a afectar. Aquí tenemos a alguien en el chat. Regresamos al anterior. Muy bien. Ya, ¿Hace gracias. falta alguna explicación de esta imagen? Bueno, entonces continuamos. Decíamos que ese gas que está atrapado en el rumen, de nada, va a presionar al diafragma, y con ello ocasiona una presión excesiva sobre el tracto respiratorio y cardíaco. Por lo tanto, el animal no puede respirar adecuadamente. Eso le genera inquietud y hay dolor también. La cabeza la mantienen estirada, los hollares dilatados y la boca abierta. El dorso está arqueado. Aquí podemos observar a este torete con un dorso arqueado. Podemos encontrar en etapas más avanzadas las mucosas cianóticas por una afectación al proceso respiratorio, un pulso frecuente, sudoración, respiración disneica, y los animales
pueden morir asfixiados. A veces, cuando el animal se encuentra con tal distensión, lo que sucede es que se echa y muere. En este momento, algunos productores hacen la trocarización para liberar ese gas. No es lo más deseable, pero es lo que nos encontramos en ocasiones en el campo. El tratamiento generalmente es eficaz y económico. Consiste primeramente en elevar el tren anterior para poder liberar al esófago y pueda ser evacuado el gas. Si a esto aunamos un masaje en la fosa paranhumeral izquierda, que no sea golpear, porque a veces golpean hasta con objetos y lastiman el peritoneo y ocasionan adherencias por los traumatismos, sino nada más masajear, empujando con la palma de las manos, les sirve de cierta ayuda. Es más eficaz, desde luego, el sondeo y suministrar sustancias antiespumantes. El último recurso sería la trocarización ruminal. El riesgo de hacer una trocarización ruminal es hacerla de manera incorrecta, porque entonces en un momento, al principio, el gas va a salir evacuado por la perforación del rumen y de la perforación de la pared lateral del abdomen. Pero conforme se va desinflando el rumen, ese contenido de gas y sobre todo líquido cae a la cavidad peritoneal. La impactación ruminal es un proceso pues más complicado de una indigestión, y esto sucede ya sea por la ingestión de alimentos fibrosos que no puede digerir el rumen o por el consumo abundante de carbohidratos. Aquí vamos a encontrar a un animal con cólico, se echa y se levanta con frecuencia, tiene una expresión facial de angustia, podemos encontrarlos a veces ya deprimidos, no comen, hay deshidratación, las frecuencias cardíaca y respiratoria están aumentadas, hay atonía ruminal, un contenido ruminal compacto, las heces compactas, la producción de leche se anula, y en los casos graves encontramos signos nerviosos tales como la incoordinación, la postración, la ceguera e hipotermia. Y la hipotermia pues va a anteceder a la muerte, que puede ocurrir en 24 a 72 horas, a veces antes. El tratamiento de la impactación ruminal lo vamos a dar a través de fármacos, pero primeramente someterlos a ayuno y darles colinérgicos y hacer la rehidratación. Y el quirúrgico, si no cede con el tratamiento farmacológico, ustedes están valorando que el contenido ruminal no va a poder ser evacuado, entonces se tendrá que hacer una rumentomía y extraer ese contenido compactado que está obstaculizando. Si los animales ya tienen signos nerviosos, no deben ser tratados porque no van a responder adecuadamente. Muchas veces ni siquiera los pueden mantener de pie porque ya se encuentran muy deprimidos y en el suelo. La acidosis ruminal es provocada por la ingestión de una gran cantidad de alimentos ricos en carbohidratos, ya sea la dieta integral o un exceso de concentrado o algunos cereales o subproductos de la industria, de las frutas, etcétera, que le dan a los animales. Entonces vamos a encontrar a un animal con un cuadro aparentemente o predomina la manifestación respiratoria como si se tratase de una neumonía, pero en realidad es la acidosis la que lo mantiene así.
tienen un compromiso respiratorio, la lengua de fuera, salivación, una respiración disneica, y muchas veces encontramos una mortalidad elevada en estos animales si no son adecuadamente atendidos. Por cierto que algo de esto de la rehidratación estuvo expuesto en la conferencia del doctor Oscar Perusia el viernes pasado. No sé si ustedes hayan podido oírla, pero ahí nos habló muy bien acerca de la rehidratación. Bueno, la patogenia de la acidosis es que el incremento en los carbohidratos va a ocasionar una disminución del pH ruminal, la elevación de los ácidos grasos volátiles, pero también la presencia de ácido láctico que va a ocasionar inflamación y erosión del tracto digestivo. El aspecto importante aquí en la patogenia es que va a desembocar en una deshidratación. Hay metástasis bacteriana, acidosis metabólica y laminitis por la siguiente situación. El ácido va a ocasionar un incremento en la presión osmótica que cede agua del espacio extracelular y va a conllevar a una deshidratación. Habiendo una acidez, vamos a encontrar ulceración de la mucosa ruminal, y a partir de esas lesiones va a haber paso de bacterias a la sangre, ocasionando metástasis a órganos, como ya hemos visto, por ejemplo, en la endocarditis bacteriana, al corazón, al pulmón, que puede ocasionar una neumonía tromboembólica, puede afectar al hígado o al riñón. El incremento del piruvato, el lactato y la glucosa nos va a llevar a la acidosis metabólica. Y los derivados tóxicos van a ocasionar nos va a ocasionar, a ver, permítanme que no les estorbe esto. Decía que los derivados tóxicos, que pueden ser, entre otras, la histamina, va a ocasionar una vasoconstricción periférica y la inflamación del corión que nos lleva a la laminitis. Esto es algo que sucede con mucha frecuencia en lugares en donde se está invirtiendo la relación de carbohidratos con forraje en la dieta. Entonces, son manifestaciones de cojeras por laminitis en estos animales. El cuadro clínico va desde leve hasta la forma comatosa, pasando por la grave. En la forma leve vamos a encontrar una atonía ruminal, los animales dejan de comer, hay un descenso en la producción láctea, hay diarrea, deshidratación e hipertermia. En la forma grave, además de las anteriores, vamos a encontrar una diarrea fétida, taquicardia, hay disnea, laminitis y cólico. Y ya en la forma comatosa encontramos hipotermia, postración, ceguera, la pérdida del reflejo pupilar y la muerte va a sobrevivir en algunas horas. A veces ustedes llegan a atender a un animal y ya lo encuentran en esta forma comatosa y el productor pues les solicita que le apliquen pues todo lo que se pueda, ¿no? Por vía endovenosa, tomas y tal, pero si ya encontramos la hipotermia, la postración y este cuadro grave, no es conveniente dar absolutamente nada porque esos animales están ya en posibilidades de morir en minutos. Y si ustedes pues ceden a la presión,
y empiezan a aplicar, aunque estén aplicando soluciones rehidratantes, el animal va a morir y el productor va a decir que a pesar de que ustedes lo trataron, murió. Entonces el responsable de esto va a ser el veterinario. La forma comatosa debemos dejar muy claro que no es posible dar un tratamiento. Bueno, ya aquí lo estamos diciendo, forma comatosa no tiene tratamiento. Desde luego, una forma leve se puede corregir mediante el ayuno, suministrar alcalinizantes por vía oral y antihistamínicos, y la microflora ruminal hay que restablecerla, de preferencia con líquido ruminal de un animal sano. En la forma grave, pues se trata de hacer una estabilización, rehidratando, aplicando alcalinizantes, antibióticos y protectores de la mucosa. Si no ceden, entonces vamos a tener que hacer la rumentomía y extraer el contenido ruminal. Siempre y cuando el animal todavía se encuentre de pie. Vean, aquí tenemos una vaca con una acidosis ruminal. Vean la cantidad de líquido ácido. Podemos observar la mucosa ruminal irritada y además este líquido de aspecto amarillento que nos está indicando que se trata de una acidosis. Además, el mismo olor despide un olor ácido. La alcalosis ruminal es mucho menos frecuente que la acidosis y se puede presentar por la ingestión de elementos nitrogenados como la urea. Generalmente esto sucede cuando se preparan las raciones en los establecimientos y no se hace una homogenización del alimento de manera correcta. Entonces aquí pues vamos a encontrar que esta urea que se está suministrando en el alimento se va a transformar en amoníaco y esto eleva el pH ruminal. El amoníaco va a ocasionar finalmente una hiperamoniemia y esta a su vez va a ocasionar una depresión del sistema nervioso central y el bloqueo de las enzimas respiratorias. Esto sucede cuando el pH ruminal se incrementa por encima de 7.3. Tenemos un cuadro con anorexia, sed intensa, movimientos ruminales disminuidos, baja de la producción láctea, la diarrea fétida, el contenido ruminal es fluido y espumoso, de color verde negruzco y olor fétido, y puede llegar al grado de intoxicación si persiste esta situación. El tratamiento generalmente lo vamos a procurar suministrando acidificantes con la aplicación de antibacterianos también y dando líquido ruminal sano por la vía oral. Y en casos que no cedan en el transcurso de unas horas, vamos a hacer la rumentomía y extraer el contenido ruminal. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, Doc. No, doctor, todo bien. Bien, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el síndrome por cuerpos extraños. Los cuerpos extraños pueden ser de carácter exógeno o endógenos. Y estos exógenos, a su vez, pueden ser punzocortantes, como es el caso de la reticuloperitonitis traumática, u obtusos que ocasionan cuadros obstructivos. Y los endógenos, que son objetos que podemos encontrar en la cavidad ruminal, que generalmente no ocasionan problemas, a no ser que sean demasiado voluminosos. Y de estos tenemos los tricobesuares y los fitobesuares, o a veces están mixtos. Aquí podemos observar en dos rumentomías
las características de la coloración del contenido ruminal con el objeto obstructivo. Vean, aquí tenemos un color verde, casi verde bandero, verde perico, que generalmente nos induce a creer que se trate de una alcalosis ruminal. Y si checamos el pH con las tiras reactivas, casi siempre confirmamos que efectivamente hay un pH alterado hacia la alcalinidad. En cambio, cuando tenemos esta coloración más amarillenta, nos indica que hay una inclinación hacia la acidificación. Vean, podemos encontrar volúmenes demasiado amplios, ¿verdad? De fibra. A veces pues son fragmentos de cuerdas, ¿verdad? Lazos o tela, o comúnmente también cuero. Aquí en este animal podemos ver todo lo que se le extrajo mediante la rumentomía. Vean, se hizo una incisión muy amplia porque no cabía todo este volumen para sacarlo inclusive fragmentado. Entonces, el bovino es capaz de ingerir gran cantidad de basura, sobre todo pues cuando se dejan en condiciones inadecuadas, ¿no? En lotes en los que además pues arrojan basura, o inclusive cuando los animales ingieren frutas. Vean, aquí se hizo la rumentomía en este torete. Esto fue en el estado de Oaxaca, en la parte de la costa. Hicimos un curso de cirugía bueno, de varias especies, y nos pasaron a este animal que había dejado prácticamente de comer. Estaba ya algo caquético, no, es muy triste, ya pensaban que ya no iba que ya no había nada que hacerle, y pues hicimos la palpación rectal y checamos los movimientos ruminales y detectamos que había una gran cantidad de las semillas de mango. Entonces se hace la rumentomía y se extrajo toda esta cantidad que ocupaba tanto al rumen como al retículo. Vean, es una carretilla, vean la cantidad tan grande que tenía contenido ese rumen. Podemos encontrar otros cuerpos extraños. Aquí tenemos unos fragmentos de cuero, aquí es fibra. A veces los encontramos unidos. Se tuvo que fragmentar para poder evacuarlo de la cavidad ruminal a través de la herida de la pared. Bien, bueno, vamos a pasar a ver otro de los temas, que es la reticuloperitonitis traumática. Pues esta es provocada por la ingestión de objetos metálicos punzocortantes, tales como alambres, clavos, agujas, agujas de costura, o inclusive hemos encontrado agujas hipodérmicas y fragmentos de vidrio. La reticuloperitonitis traumática puede ser aguda, localizada o denominada también circunscrita, que tiende a hacerse crónica, o puede ser de manera difusa aguda. Desde luego, esta forma es la más grave y vamos a explicar por qué. La reticuloperitonitis aguda localizada se va a manifestar por un cuadro febril. Casi siempre, cuando ustedes checan a un animal que está en las primeras horas del proceso peritoneal, vamos a encontrar fiebre. La temperatura puede incrementarse a más de 40 grados. Los movimientos ruminales están disminuidos en intensidad y frecuencia generalmente. Hay anorexia, o comen mucho menos de lo que estaban habituados. Hay una disminución brusca en la producción láctea,
encontramos un descenso de producción de alrededor de un 70%, a veces del 50 al 80%. Los animales se quejan al moverse, para caminar, para bajar una pendiente o para echarse y levantarse. Mantienen los codos en abducción, hay una falsa gifosis, están encorvados, la cabeza y cuello están extendidos y es muy característica la expresión facial de ansiedad y dolor. El abdomen puede estar retraído y vamos a encontrar heces mal digeridas y disminuidas en volumen. Y consecuencia del proceso digestivo, se complica con una cetosis de carácter secundario, pues por la misma anorexia, por el proceso febril, en fin. Aquí podemos observar a una vaca en la que se puede ver manifiesta la pseudogifosis, la cabeza dirigida hacia adelante y hacia abajo, una expresión de dolor con esoftalmos y contracción de los músculos de la cara, la abducción de los codos, y vean también pues el descenso en la producción de leche. Aquí, en este otro caso, pues encontramos una situación similar, la abducción de los codos, el encorvamiento, la cabeza dirigida hacia adelante con una expresión de dolor. Si nosotros llegamos y vemos esta imagen, pues vamos a sospechar que se trata de un dolor localizado, ya sea en la región retroesternal o en la cavidad torácica. Pero si vamos a encontrar además unas heces mal digeridas, como se observan aquí, generalmente disminuidas en volumen, y vamos a ver que hay fibra en ellas, pues vamos a sospechar, como ya lo explicó la doctora en la semiología, de una reticuloperitonitis traumática. El diagnóstico lo establecemos con base al cuadro clínico, a la anamnesis y a la percusión de la zona de proyección del retículo. Esto es determinante. Este reflejo doloroso que vamos a ocasionar mediante la percusión nos define el cuadro clínico. Desde luego, como pruebas auxiliares, podemos tener una biometría hemática en donde vamos a encontrar una leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda. La verdad es que muy pocas veces hacemos ese examen de laboratorio. A veces lo hacemos para complementar una práctica con estudiantes o en algún curso, si llegase a ver el caso, pues para dar hacer un examen y un caso clínico más completo. Pero si nosotros nos basamos al diagnóstico clínico con estas tres cosas que estamos viendo, no falla el diagnóstico. El diagnóstico clínico se basa, decía, con las pruebas de sensibilidad dolorosa, que puede ser la percusión en la zona retroesternal. Aquí estamos viendo cómo se empuja con el puño hacia arriba o se golpea la zona de proyección del retículo. Aquí tenemos un video. Vean la expresión facial que tiene este animal. Manifiesta dolor, está deprimida, procura no moverse, obviamente acompañada del descenso drástico de la producción de leche. Esta llevaba como 2 o 3 días ya con este proceso, desde que se inició con el cuadro de indigestión. Entonces colocamos la cápsula del estetoscopio a nivel de tráquea y golpeamos la zona retroesternal, lo que genera molestia en el animal, emite
quejidos y se mueve. Se defiende, a veces tengan precaución porque les puede dar una patada. Y también haciendo la palpación rectal para desplazar al saco dorsal del rumen cefálicamente, y al ocasionar este desplazamiento, el animal se va a quejar. La peritonitis puede ser localizada si el objeto punzocortante perfora hacia la parte baja del retículo entre el piso de la cavidad abdominal y el diafragma. Y esta es la ubicación más común de la reticulitis traumática. Y la presentación difusa es cuando el objeto punzocortante va hacia atrás a nivel de la escotadura rumino-reticular, porque escapa por allí ese líquido contaminado del retículo hacia peritoneo, y no hay una parte en la que se forme una adherencia, es una zona muy amplia. Entonces, ese líquido se va hacia caudal y ocasiona una peritonitis. Esta es la forma más grave de la reticulitis traumática. El diagnóstico diferencial de la reticuloperitonitis aguda localizada lo vamos a establecer con una neumonía. Y es que hay signos compartidos, por ejemplo, la fiebre, el arqueamiento del animal, el pelo hirsuto, el descenso de la producción, la falta de consumo de alimento, se comparte con entre estas dos entidades. ¿Cómo estableceríamos el diagnóstico diferencial? ¿Qué hay además en la neumonía que podamos descartar de una reticulitis traumática? ¿Qué encontrarían ustedes? Puede ser que en la neumonía encontremos descargas nasales y en la Sí, Melissa. reticulopericarditis, ¿no? Bueno, estamos hablando de reticulitis traumática o reticuloperitonitis traumática. Sí. Tiene razón, efectivamente, pues va a haber un cuadro respiratorio, ¿no? Puede haber descargas nasales y desde luego la auscultación de lesiones en la zona pulmonar. El síndrome por cuerpos extraños no punzocortantes también nos lleva a un cuadro de indigestión con baja de la producción, en fin, una serie de datos que encontramos en la reticulitis traumática, pero aquí no vamos a encontrar un proceso febril y es un cuadro de mayor cronicidad. Cuando hay abscesos hepáticos, vamos a encontrar otros signos que nos ayudan a diferenciar estas dos entidades. Por ejemplo, cuadros diarreicos, las heces con espuma, el arqueamiento del dorso, pero también si nosotros percutimos la zona de proyección hepática, esta va a ser dolorosa. En las úlceras abomasales también podemos encontrar un cuadro peritoneal, pero esta ubicación está hacia el lado del abomas, o sea, del lado derecho, y no del izquierdo como en el retículo. Además, pues va a haber pues una falta bueno, unas mucosas pálidas, ¿verdad? Por el sangrado. En fin, podemos encontrar otras alteraciones. Y en otras infecciones, por ejemplo, una mastitis grave que ocasiona la liberación de histamina y un cuadro que puede, pues lleva desde luego a una indigestión. A veces las vacas están encorvadas inclusive, pero pues localizamos el sitio de la infección para establecer este diagnóstico diferencial. El tratamiento de elección definitivamente pues es el quirúrgico, haciendo una rumentomía exploratoria para
llegar al retículo y extraer los objetos punzocortantes. Vean aquí, ya metimos el imán y ya traemos estos objetos, o lo pueden localizar incrustado en la mucosa reticular y lo extraen. El pronóstico generalmente es muy favorable. Decía que la reticuloperitonitis aguda, si no es atendida, tiende a hacerse crónica. Aquí vamos a encontrar ciertos antecedentes que nos sirven para establecer el diagnóstico. Hubo un cuadro agudo de indigestión con fiebre y descenso brusco en la producción días o semanas antes que ustedes están viendo este caso. Se dio parcialmente con la aplicación de antibióticos, pero va a manifestar una recaída pasado el efecto del tratamiento con antibióticos. A veces podemos encontrar un meteorismo recurrente y la producción nunca va a restablecerse de manera normal, no regresa a su producción. Entonces, cuando tenemos esta situación, pues vamos a llegar a establecer el diagnóstico. Bueno, ¿qué le caracteriza a la reticuloperitonitis crónica? Pues que podemos encontrar un meteorismo recidivante. Son vacas que se meteorizan con cierta frecuencia por las adherencias que existen entre el retículo, el rumen y la pared lateral de la lateral izquierda, que van a impedir la eructación. O también la presencia de heces mal digeridas ocasionados por las adherencias entre el retículo y el esternón que impiden la función de separación del material. Ya explicó la doctora cómo hay una coordinación entre la motilidad gástrica, o sea, del rumen y la reticular. Entonces, ahí vamos a encontrar una falta de motilidad, ¿verdad?, en el retículo, y esto ocasiona las heces mal digeridas, pudiendo encontrar pues material grueso, bueno, el material grueso pasa a través del orificio retículo-omasal y luego al abomaso sin una digestión adecuada. Y por lo tanto, pues vamos a encontrar también ese material en las heces. Encontramos fibra de cierta longitud que no se ha digerido. El cuadro clínico vamos a notarlo porque la temperatura es casi normal. A veces ya encontramos en rangos normales. Los movimientos ruminales están disminuidos tanto en intensidad como frecuencia y las frecuencias cardíaca y respiratoria están normales. También es común que los animales no manifiesten una posición antiálgica, no están encorvados, ¿verdad? No manifiestan dolor. Encontramos cierta depresión y lo que sí es que las pruebas de sensibilidad en la región retroesternal puede ser positiva o no. A veces tenemos cierta duda si realmente se está quejando cuando estamos haciendo la percusión para despertar la sensibilidad dolorosa. El diagnóstico diferencial lo establecemos con una neumonía crónica, desde luego, pues habría que auscultar también los campos pulmonares, un trastorno hepático, generalmente abscesos a nivel de hígado, la tuberculosis, que hay que decirlo, la tuberculosis a veces está presente en una reticuloperitonitis crónica, pero no a consecuencia de la infección en sí, sino que a partir del proceso reticular que va a ocasionar una pérdida en la conformación anatómica del animal, en su estado de carnes, ¿verdad? Entonces entra de manera oportunista el bacilo tuberculoso. También hay que descartar una leucosis
o la ingestión por cuerpos extraños también. Generalmente, pues cuerpos extraños voluminosos, obstructivos, y también la hernia diafragmática. La hernia diafragmática puede presentarse como una condición o una secuela de una reticulitis traumática en un principio aguda. El diagnóstico lo establecemos con base a la anamnesis, al cuadro clínico y a la prueba de sensibilidad retroesternal, que muchas veces es positiva, aunque no en todos los casos. Entonces, pues de todas las entidades del tracto digestivo, la que tiene un poco más de dificultad para su diagnóstico es esta reticuloperitonitis crónica. El tratamiento, pues desde luego, si el animal está en condiciones y vale la pena, pues se hace la rumentomía. Aquí vamos a dar el pronóstico dependiendo de las lesiones encontradas durante el transoperatorio. A veces el productor les va a preguntar, bueno, ¿y qué efectividad va a tener hacer la rumentomía? ¿Se va a componer el animal? Pues esto lo podemos definir cuando estemos haciendo la cirugía y veamos la magnitud de las adherencias que ocasionó el objeto punzocortante al peritoneo parietal y visceral. La reticuloperitonitis aguda difusa es pues la forma clínica que presenta una mayor gravedad. Por cierto, pues es la menos frecuente, afortunadamente, y es ocasionada, como ya les comentaba, por cuerpos extraños con alto poder perforante. Los más graves que hemos encontrado son las agujas hipodérmicas. Y es que estos objetos se asientan en la región posterior del retículo. Y pues es complicada muchas veces o hasta cierto punto pues favorecida porque los productores aplican fármacos colinérgicos a un animal con una reticulitis traumática, creyendo que se trata de una indigestión y la van a resolver con colinérgicos. Lo que hacen es pues provocar más el encajamiento del objeto punzocortante. Y si está ubicado hacia la parte posterior del retículo, pues va a ocasionar una reticuloperitonitis aguda difusa. El cuadro clínico es de una mayor gravedad, desde luego hay una baja drástica de la producción, hay depresión, el animal no come, lo encontramos con fiebre, una fiebre elevada de más de 40 grados, la posición antiálgica y un cuadro de peritonitis. No vamos a encontrar movimientos ruminales, las heces están escasas y el abdomen está tenso y doloroso. Vamos a diagnosticarla con base al cuadro clínico, a la anamnesis y a la peritonitis, que ocasiona una resistencia bilateral de la pared abdominal y también un sonido agudo a la percusión de la pared abdominal, también de manera bilateral. Vean, aquí tenemos, este fue un caso de una vaca con una reticuloperitonitis difusa. Ya el animal pues manifiesta mucho dolor, vean la posición antiálgica manifiesta, pero pues además pues una fiebre muy elevada y la tensión de la pared abdominal a veces está algo inflada y cuando ustedes percuten van a determinar que hay un sonido agudo y también es doloroso. No hay tratamiento para estos casos, el animal debe sacrificarse porque la peritonitis está diseminada prácticamente en toda la cavidad peritoneal. Bueno, algunas formas complicadas de la reticuloperitonitis traumática depende de qué trayecto lleve el objeto punzocortante. Si se dirige
Hacia el diafragma va a ocasionar una frenitis traumática y una hernia diafragmática. Si se va hacia el hígado, una hepatitis traumática. Al vaso, una esplenitis traumática. Al pericardio, ya lo vieron la clase pasada, la pericarditis traumática. O hacia el pulmón, ocasionando neumonitis y a veces abscesos pulmonares. Entonces, pues va a depender hacia dónde se dirija el objeto punzocortante. En la frenitis traumática le caracteriza el dolor, hay disfunciones respiratorias porque tiene precisamente ese dolor, aumento de la frecuencia respiratoria y una respiración superficial y tos. En la hernia diafragmática encontramos una respiración alterada y los ruidos reticulares y cardíacos están desplazados cranealmente. Si ustedes colocan la cápsula del estetoscopio en la zona de proyección cardíaca, van a encontrar que no hay ningún sonido. Y esto es ocasionado porque el retículo está ocupando el espacio del corazón. Podemos encontrar deyección del bolo ruminal y desencadenarse con el tiempo en un síndrome de Hoffmann. En la hepatitis traumática, pues el objeto extraño va a producir abscesos hepáticos y vamos a encontrar a un animal que no come, se enflaca, está deprimido, las mucosas están subictéricas, la fiebre mayor a 40 grados. El diagnóstico lo vamos a establecer con base a la anamnesis, este cuadro remoto de reticulitis traumática, que ustedes le sacan esa información al productor, y por la sensibilidad dolorosa en la zona de proyección del hígado. La esplenitis traumática, esta no es muy común, le caracteriza la fiebre, los animales sufren adelgazamiento, pérdida de la producción láctea y se diagnostica por la sensibilidad dolorosa en la zona de proyección del vaso. La pericarditis traumática, que ya la vieron la vez pasada, la voy a obviar, esto ya está explicado. La neumonitis postraumática, pues es cuando el objeto punzocortante va a pegarle al parénquima pulmonar y ocasiona ese problema. O por metástasis de una retículo pericarditis traumática. Bueno, pues a todo esto, con tal y la severidad que se ven los temas que hemos estado abordando en esta explicación, pues lo positivo es que se puede prevenir la reticuloperitonitis traumática. Y esto es importante, es una falta de responsabilidad del ganadero que tenga vacas alambradas. Las compañías de seguros no pagan la póliza de animales con objetos metálicos en los animales, porque esto consideran, y así es, se puede prevenir. Entonces, pues hay que evitar la presencia de cuerpos metálicos en el alimento y en las instalaciones también. A veces sucede que cuando están haciendo alguna ampliación del establo y están trabajando los albañiles, salen disparados los clavos, ¿verdad? Y los abandonan. A veces van a caer a cualquier parte de la instalación, pero peor cuando caen en el pesebre. Entonces hay que evitar eso, proveer de sales minerales al ganado para que no estén consumiendo objetos que no son alimento, y administrar un imán protegido. La administración del imán
no necesariamente deja inmune a un animal de tener o llegar a desencadenarse una reticuloperitonitis traumática, pero sí es de una gran ayuda. Entonces vamos a sujetar al animal de la nariz y a introducir el lanzabolos o este artefacto para poder desplazar al imán hacia el esófago y cae normalmente al retículo. Aquí